a quién o a quiénes se le vende o se exporta los minerales, los concentrados que se producen en el Perú y otros países sudamericanos. Por ahí la respuesta quizás será China, 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 y vamos a ver sí, también China y otro más. Saludos y bienvenidos una vez más a este canal. En el presente video hablaré un poco de la exportación de los productos que son trabajados en las minas, procesados en las plantas y exportados a algunos países como materia prima. Por ejemplo, en el caso de Perú, según el Ministerio de Energía y Minas, el MINEM, pues hay unas exportaciones que se realizan de estos minerales que se producen y sus concentrados también, y China es el principal receptor de estas exportaciones, por ejemplo, cupríferas, con un 70% de participación, pues en la compra, por decirlo así. Le sigue Japón, también Corea del Sur, ahora mismo 2024 está Canadá, está la India, está otros países más, según los nuevos convenios. Ahora también hay exportaciones de oro, entre una enorme cantidad para este año. ¿A dónde? Pues va generalmente a Suiza, a Estados Unidos, a mismo China también, aunque China más importa los polimetálicos. A China, India, allí están mercados asiáticos, donde compran oro, generalmente la India. Ahora los bolivianos, los colombianos también le venden a los chinos y a los hindúes. También está Canadá, que compra, por ejemplo, en el Perú hay una empresa Barrick Gold Copper Corporation, que es la más grande en Canadá, y en Perú hay Barrick Miskichilca, que el oro producido va normalmente a Canadá. Y hay otras empresas que le venderán a los chinos y otros que lo venden también a los hindúes bajo ciertas condiciones del mercado internacional. También, como se verá, pues hay oro formal, hay oro informal, hay oro ilegal. Y todo esto van a estos mercados. Generalmente al mercado hindú, al mercado chino, y el oro formal, el oro que está, el oro responsable, Farmine, irá a los mercados suizos, Estados Unidos, canadienses. Pues eso es, en síntesis, a dónde exporta. Pero ahora, ¿por qué exportar a China y por qué es un mercado más interesante que el resto del mundo? ¿Por qué no le vendemos a Pakistán? ¿Por qué no le vendemos a Irán, por ejemplo? Hay ciertas condiciones que debe cumplir, como por ejemplo los convenios internacionales. Alguien puede haber pro-iraní y decir, bueno, yo quiero vender mi producto a los iraníes. El país debe tener un convenio con ese país para venderle pues ese producto. Mientras no existan esos convenios, no habrá. Por lo general, los más rentables para los países son los mercados asiáticos y los europeos y los mercados americanos. Eso es en síntesis. ¿Y por qué los chinos? Porque en China está pues las grandes fábricas de los, no necesariamente los chinos, pero de los otros grandes. Por ejemplo, Japón tiene más de 10.000 empresas en China. Y asimismo también tienen los americanos, los alemanes, los españoles y otra gente de otros países más, no solo unos cuantas empresas, no son miles de empresas de estos países que están en China. ¿Por qué? Porque ahí los chinos pues tienen ciertas condiciones de trabajo, no hacen huelgas, pues hay unas condiciones especiales, no están viendo este asunto de las igualdades y cosas de derechos y cosas así, porque es un país netamente pues que de política económica, de integración internacional, pero de políticas sociales comunistas. Por lo tanto, ahí todos trabajan a la orden de alguien. Así son las cosas. Por eso, por ejemplo, en el Perú, en el caso de Perú, China compra más concentrado de cobre a Perú que a Chile. Acá implícitamente estamos viendo también que le compra pues concentrado de cobre a Chile. Pues así. Por allí me han preguntado un colombiano, pues a quién le vende Colombia. Colombia también tiene acuerdos con varios países del mundo y vende principalmente esmeralda, su mineral o su metal más vendido. Aquí pues es una economía interesante,
carbón 54%, metales preciosos un 37%, ferroníquel 6%, esmeraldas el 1%, pero es el vendedor más grande de esmeraldas en el mundo. Estos colombianos, pues ahí sus exportaciones. Por ejemplo, Colombia tiene. Esta página es del mismo gobierno colombiano. La página anterior también es la página del gobierno peruano, que tiene 16 acuerdos comerciales, 14 acuerdos de inversión, acuerdos de doble tributación, etcétera. O sea, debe tener este tipo de acuerdos con el país de origen, con el país a donde se vende, para que sus productores y sus empresas realicen la comercialización de acuerdo a las condiciones del mercado. Así son las cosas. Ahora, esta cuestión que le decía, ¿por qué China? Porque China, Corea del Sur también es un país extremadamente industrial, India también, y por eso hay empresas americanas, empresas japonesas, empresas de otros países grandes dentro de estos países que realizan sus manufacturas con la mano de obra de estos países hindúes, chinos, etc. ¿Por qué? Porque les sale más barato fabricar en China que en Estados Unidos, o las condiciones comerciales para la materia prima son más baratas y de mejor condición legal que en sus países de origen. Aquí, por ejemplo, indica entre 20, esto por cuestiones políticas quizás, entre Trump y Biden, que hubo un cambio en estos anteriores a estos años y posterior a esto. Para tener un dato, una idea de cuántas empresas japonesas operan en China. Según esta información de Infobae, dice acá entre 2020 y 2022 el número de empresas japonesas que operan en China se redujo de unos 13.000 a unos 2.700. O sea, son miles de empresas japonesas que están en China. O sea, no son los chinos los que están haciendo pues empresas, no son estos países, son miles de sus empresas. Aquí habla de miles, no de unos cuantos, de miles de empresas que están allí en China, como Sony, Samsung, y también hay americanas como la Dell y de otros países españoles, alemanes, y más empresas. Solamente acá este reportaje se refería a los japoneses, pero también hay otros reportajes donde habla de miles de empresas americanas que están operando en China y realizando pues estas fábricas, estos aparatos electrónicos, maquinaria, entre otros, en China. Por eso China es un mercado muy rentable para venderle los productos, materias primas en minería, en las producciones de este tipo a estos países. Eso es, en resumen, qué países nos compran a los sudamericanos y por qué no. Principalmente hemos hecho China, India, Corea del Sur, también están los canadienses en la cuestión del oro. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones norteamericanas, japonesas, alemanas, eh, digamos los angloamericanos, los europeos, para resumirlo así, tienen sus fábricas en China.